En esta hora donde el cielo se inclina hacia la tierra y el murmullo de los ángeles se vuelve audible para el corazón que cree, nos posicionamos en la intersección de tres ríos de gloria, los Salmos 91, 23 y 6. Esta no es una simple repetición de palabras, es el establecimiento de una cúpula de gracia sobre tu existencia. Si hoy sientes que el peso de la vida ha encorvado tus hombros, si las deudas han tejido una red que parece asfixiar tu descanso, o si el temor por el futuro de tus hijos y nietos te quita el sueño, detente, respira. Estás entrando en el lugar secreto del Altísimo, donde las leyes de la lógica humana son reemplazadas por las leyes de la omnipotencia. El Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagina por un momento que tu vida es una semilla pequeña. En el mundo exterior, el sol abrasador de la escasez intenta secarte y el viento de la enfermedad intenta arrancarte. Pero cuando decides habitar, no solo visitar, sino plantar tu tienda bajo su sombra, el clima cambia. Bajo esa sombra, la tierra es siempre fértil y el agua nunca falta. El Salmo 23 lo confirma: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice, quizás tenga algo, dice, nada. Es un decreto de plenitud que anula la orfandad espiritual, y cuando nuestras fuerzas flaquean, el Salmo 6 llega como un susurro de misericordia. Jehová, no me reprendas en tu furor. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Dios no ignora tus lágrimas. Él las guarda en su redoma para convertirlas en el rocío que hará florecer tu desierto. Hoy elevamos la primera gran petición, el rescate de las generaciones. Señor, ponemos ante ti a nuestros hijos y nietos. En un mundo que intenta seducirlos con luces falsas y caminos de espejismos, decretamos que ellos están rodeados con tu favor como con un escudo, que la saeta que vuela de día, las malas influencias, las ideologías de confusión y los peligros de la calle pierda su puntería. Declaramos que nuestros hijos no son carne de cañón para el enemigo, sino flechas en manos del valiente. Salmo 127. Decretamos que sobre ellos cae la unción del Salmo 23, que sus cabezas son ungidas con aceite y que su copa rebosa de sabiduría, pureza y propósito. Si alguno se ha desviado al valle de sombra, hoy el buen pastor sale con su cayado a traerlo de vuelta al redil del hogar. Hablemos de las deudas, esas cadenas invisibles que parecen susurrar condenas al oído cada madrugada. El Salmo 6 contra 6 describe ese agotamiento. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Dios conoce el nudo en tu garganta cuando miras una factura que no puedes pagar. Pero escucha esta metáfora. Tus deudas no son un océano infinito, son solo un muro de arena frente a la marea creciente de su provisión. Dios es el dueño del oro y la plata, y Él no está en crisis. Al aplicar el Salmo 23, declaramos que Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Tus angustiadores hoy son los bancos, los cobradores y los intereses. Dios va a servirte un banquete de soluciones en medio de ellos. Él abrirá puertas donde solo había muros, porque para el pastor, una montaña de deuda es solo un grano de arena que su viento puede soplar. Escucha la parábola de la viuda y el granero de cristal. Había una mujer que debía tanto que ya no le quedaba ni para el pan de sus nietos. Cada noche oraba el Salmo 6, pidiendo misericordia. Un día, un ángel se le apareció en sueños y le mostró un granero hecho de cristal que flotaba sobre su casa. «Ese es tu almacén celestial», dijo el ángel. «Está lleno, pero tus ojos de miedo solo ven el suelo seco». Al despertar,
La mujer dejó de mirar sus cuentas y empezó a alabar a Dios como si ya hubiera pagado todo. A los 3 días, recibió una carta de una empresa que había quebrado hacía 20 años, informándole que le debían una indemnización que cubría su deuda 10 veces. Esta parábola nos enseña que el recurso ya existe en el Espíritu. Tu oración es la llave que rompe el cristal para que la provisión caiga a la tierra. Escucha ahora el testimonio de Mateo. Mateo era un abuelo angustiado. Su nieto estaba atrapado en vicios y él mismo estaba a punto de perder su casa por una hipoteca que se volvió impagable. Mateo comenzó a caminar por su casa todas las mañanas, recitando: «No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada». Salmo 91. «Y Jehová ha oído la voz de mi lloro». Salmo 6. Un viernes recibió una llamada. Su nieto había tenido un encuentro con Dios en un centro de rehabilitación y estaba pidiendo perdón. Esa misma tarde, el banco lo llamó para informarle que, por un error en los cálculos de años anteriores, su deuda había sido condonada en un 80%. Mateo lloró, pero ya no de dolor, sino de gozo. Dios restauró su linaje y su economía en una sola puesta de sol. Padre Celestial, en esta primera parte de nuestro decreto, sellamos la mente de quienes escuchan. Borra la imagen de la derrota. Pon en sus ojos la visión del pastor que los guía a aguas de reposo. Decretamos que el terror nocturno huye. Si las deudas te ahogan, hoy te damos el oxígeno de la fe. Si tus hijos te preocupan, hoy te damos el escudo de la promesa. Señor, bendecimos cada hogar aquí representado. Que la paz del Salmo 4, el vigor del Salmo 6 y la protección del Salmo 91 formen un muro de fuego que nada pueda atravesar. Declaramos que esta semana verás la primera señal de tu milagro. El pastor ya se levantó de su trono para buscar lo que se había perdido. Camina hoy con la frente en alto. Eres un hijo del Rey, no un esclavo de las circunstancias. Bajo sus alas estás seguro, en su mesa estás saciado y en su misericordia estás restaurado. Esta es la semilla de tu libertad. Prepárate, porque lo que Dios va a hacer en las próximas 4 partes de esta oración sobrepasará todo lo que has pedido o imaginado. Estás guardado, estás ungido y la victoria ya tiene tu nombre escrito. Amén. En esta segunda etapa de nuestra travesía espiritual, profundizamos en la sanidad de las emociones y la liberación del peso financiero. Si la parte 1 fue el despertar de la fe, la parte 2 es el bálsamo en la herida. Nos apoyamos en la vulnerabilidad del Salmo 6. 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Hay momentos donde el alma no necesita un discurso, sino un abrazo del Creador. Al unir este clamor con la seguridad del Salmo 23, 3. Confortará mi alma. Establecemos un decreto de cirugía espiritual. Dios no solo te protege por fuera con el Salmo 91, Él te restaura por dentro para que puedas disfrutar la victoria que viene en camino. Hoy elevamos una petición ferviente por la salud mental y emocional de nuestros hijos y nietos. Vivimos en una era donde la ansiedad y la depresión son como pestes que andan en la oscuridad. Salmo 91 contra 6. Señor, hoy interceptamos todo pensamiento de suicidio, todo sentimiento de insuficiencia y toda sombra de tristeza que intente nublar la mente de nuestra descendencia. Decretamos que sus mentes son lugares secretos, donde solo habita tu paz. Aplicamos el Salmo 23 sobre sus emociones, que aunque caminen por valles de sombras psicológicas, tu vara y tu cayado les den aliento. Declaramos que nuestros nietos duermen en paz, que su sistema nervioso
es equilibrado por tu mano y que ninguna saeta de confusión de identidad podrá penetrar el escudo de favor que hoy levantamos sobre ellos. Hablemos ahora de la asfixia de la escasez. Las deudas no solo roban dinero, roban el aliento. El Salmo 6:3 dice: Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Es el grito de quien siente que el agua le llega al cuello. Pero visualiza esta metáfora. Tu deuda es como un gigante de hielo bajo el sol del mediodía. El sol es la gloria de Dios, manifestada en el Salmo 23. Por más grande que sea el bloque de hielo de tus compromisos financieros, cuando el pastor comienza a iluminar tu vida, ese hielo tiene que derretirse y convertirse en agua para tus propios pastos. Decretamos que los intereses se detienen, que los contratos injustos se rompen y que la peste destructora de la inflación no devora el fruto de tu trabajo. Escucha la parábola del árbol de las monedas de rocío. Había un hombre que debía tanto que los cobradores habían rodeado su casa. Él no tenía nada, solo un pequeño jardín marchito. En lugar de desesperarse, empezó a regar su jardín cada mañana mientras recitaba el Salmo 91. Una noche, el rocío cayó con tal fuerza que las hojas del árbol central se volvieron pesadas. Al salir, el hombre vio que el rocío no era agua, sino una resina preciosa que solo crecía en tierras donde se oraba con fe. Vendió la resina y no solo pagó sus deudas, sino que compró las tierras de quienes lo perseguían. Esta parábola te enseña que Dios no necesita que el dinero caiga del cielo. Él puede hacer que lo que ya tienes en tus manos cobre un valor sobrenatural. Tu pequeño negocio, tu talento o tu propiedad están a punto de experimentar una valorización divina. Escucha ahora el testimonio de Clara. Clara era una abuela que lloraba todas las noches porque su nieta mayor había caído en una depresión profunda tras un fracaso académico y económico. Clara sentía que sus propios huesos se estremecían de dolor. Ella decidió aplicar el Salmo 6, reconociendo su debilidad ante Dios, pero cerrando cada oración con el Salmo 23. Mi copa rebosará. Una tarde, mientras caminaban por un parque, la nieta vio a una persona necesitada y sintió un impulso de ayudar. En ese acto de dar, la depresión se rompió. Al llegar a casa, recibieron una notificación. Una beca que daban por perdida había sido reactivada por un error administrativo corregido. La nieta recuperó su propósito y Clara vio cómo Dios confortó el alma de su linaje en menos de una semana. Padre Celestial, en esta segunda parte del decreto, mandamos que toda angustia desaloje el cuerpo de tus hijos. Decretamos que el insomnio se convierte en sueño profundo bajo tu sombra. Si hay deudas que parecen sepulcros abiertos, Salmo 6:5. Hoy declaramos que en el reino de Dios no hay muerte, sino vida abundante. Borramos el acta de los decretos que nos era contraria y la clavamos en la cruz. Señor, bendecimos las manos de quienes trabajan. Que el aceite del Salmo 23 unja sus herramientas, sus computadoras y sus negocios. Declaramos que se activa una inteligencia financiera celestial para salir de todo laberinto de intereses. Que nuestros hijos vean en nosotros no a personas derrotadas por la economía, sino a guerreros provistos por el pastor. Camina hoy con la paz de quien sabe que su cuenta ya fue pagada en el Calvario. No permitas que el miedo al mañana te robe el maná de hoy. Bajo sus alas estás restaurado, en sus pastos estás tranquilo, y en su misericordia estás siendo sanado de toda herida del pasado. La marea está subiendo, y tu barca se elevará sobre el problema. Estás sostenido, estás amado, y tu liberación está golpeando a tu puerta. Continuamos este ascenso espiritual, sin soltar la mano del Padre,
entrando ahora en la dimensión de la autoridad ejecutiva sobre el caos. En esta tercera etapa, el clamor del Salmo 6 contra 8 se convierte en un estruendo de libertad. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Al unir este mandato con la protección del Salmo 91, 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Establecemos un muro de fuego contra los devoradores de tu herencia. Esta es la hora donde el pastor del Salmo 23 toma su vara no solo para guiarte, sino para ahuyentar a los lobos que han intentado merodear el futuro de tus nietos y el fruto de tu esfuerzo. Hoy levantamos un decreto de cercado angelical sobre el patrimonio familiar. Señor, ponemos bajo tu custodia las casas, los terrenos y las posesiones que tú nos has confiado. Decretamos que todo hacedor de iniquidad, ya sea un estafador, un sistema bancario opresor o una circunstancia injusta, tiene que apartarse ahora mismo. Según el Salmo 91, declaramos que el lazo del cazador se rompe. Si hay deudas que han sido como trampas diseñadas para que nunca termines de pagar, hoy activamos la ley de la justicia divina. Decretamos que la peste destructora de la escasez no tiene permiso de cruzar el umbral de tu puerta. Tus hijos no heredarán tus deudas, sino que heredarán tus bendiciones, porque el pastor ha decidido que tu copa no solo esté llena, sino que rebose para las próximas generaciones. Visualiza esta metáfora para tu libertad financiera. Tus deudas son como una densa niebla matutina frente al sol naciente de la justicia. La niebla puede ser tan oscura que no te deja ver el camino, pero no tiene consistencia, no tiene poder contra la luz. Cuando el Señor oye la voz de tu lloro, su luz disipa la niebla de los intereses, los recargos y las presiones legales. Decretamos que se abren los cielos para que recibas estrategias de negocios que nunca habías imaginado. El pastor te guía por sendas de justicia, y en esas sendas no hay laberintos de perdición económica, sino caminos rectos hacia la cancelación total de tus compromisos. Escucha la parábola del sembrador de la montaña de roca. Había un hombre que quería dejar una herencia a sus nietos, pero su tierra era pura piedra y estaba rodeado de acreedores que esperaban que fracasara. El hombre, siguiendo el consejo del Salmo 6, lloró ante Dios, pero no se rindió. Empezó a plantar sus semillas en las grietas de la roca mientras cantaba: Jehová es mi pastor. Los vecinos se burlaban, pero un día, de las grietas de la piedra no brotó trigo, sino que empezó a brotar aceite puro y precioso que había estado oculto por siglos. La roca que parecía su ruina se convirtió en su mina de oro. Esta parábola te enseña que Dios puede usar la misma circunstancia dura y difícil de tu vida, esa deuda o ese problema familiar, para que de ahí brote el aceite de tu unción y tu riqueza. No mires la dureza de la piedra, mira la mano de aquel que la hace brotar. Escucha ahora el testimonio de Roberto. Roberto era un padre que veía con dolor cómo sus hijos se alejaban de los valores de la casa y cómo su pequeño negocio era asfixiado por préstamos gota a gota que lo tenían al borde del colapso. Roberto aplicó el decreto de «Apartaos de mí». Cada mañana señalaba sus facturas y decía: «Ustedes hacedores de iniquidad, apártense. Mi pastor ya oyó mi voz». Un día, mientras estaba en su negocio, entró un hombre que buscaba exactamente el servicio que Roberto ofrecía, pero a gran escala para una corporación. El contrato fue tan grande que en una semana Roberto liquidó todas sus deudas y tuvo suficiente para enviar a sus hijos a un retiro espiritual donde ambos tuvieron un encuentro que transformó sus vidas. Los devoradores tuvieron que huir
porque la voz del lloro de Roberto activó el ejército del Salmo 91. Padre eterno, en esta parte del decreto, mandamos que toda plaga que ha intentado tocar la morada de tus hijos, retroceda 7 caminos. Decretamos que la salud de sus huesos es restaurada, porque según el Salmo 6, tú eres quien sana el estremecimiento. Si el estrés de las deudas ha causado enfermedades en el cuerpo de quienes escuchan, hoy el pastor aplica el aceite sobre sus órganos, sus sistemas y su mente. Señor, bendecimos a los nietos de esta casa. Declaramos que ellos crecen con una inmunidad espiritual contra el mal, que cuando el mundo diga, caerán 1000, ellos digan, a mí no llegará. Establecemos que las finanzas de esta familia se vuelven como un monte de zafiro, hermosas, valiosas e inamovibles. No permitas que el corazón de tus hijos se turbe más. Dales la convicción de que el hacedor de iniquidad ya ha sido avergonzado por tu presencia. Camina ahora con la autoridad de un administrador del reino. No eres una víctima de la economía, eres un heredero de la gloria. Bajo sus alas tienes refugio, en su mesa tienes honor, y en su justicia tienes el desalojo de todo lo que te oprimía. La vara del pastor está levantada a tu favor, y lo que antes te perseguía, ahora te teme porque Dios ha oído tu voz y ha decidido restaurar tu linaje por completo. Avanzamos con paso firme por este corredor de milagros, donde el aire se vuelve más denso con la gloria de la respuesta divina. En esta cuarta etapa, nos aferramos al Salmo 6, 9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Esta es la confirmación legal de que tu caso ha sido fallado a tu favor en las cortes celestiales. Al entrelazar esta seguridad con el Salmo 91, 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y el Salmo 23, 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Establecemos un sistema de escolta perpetua. Decretamos que ya no eres tú quien corre tras la provisión o la paz. Ahora son el bien y la misericordia los que te persiguen a ti, a tus hijos y a tus nietos, como 2 ángeles guardianes asignados por el pastor para no dejarte caer. Hoy activamos la inmunidad del ADN espiritual. Señor, extendemos el escudo del Salmo 90 y uno sobre el torrente sanguíneo, el sistema nervioso y el código genético de nuestra descendencia. Decretamos que ninguna enfermedad hereditaria, ninguna maldición de escasez que afectó a nuestros antepasados y ninguna tendencia al vicio o la depresión tiene permiso de transitar por las venas de nuestros nietos. Según el Salmo 6, tú sanas el estremecimiento de los huesos. Por lo tanto, declaramos una regeneración celular desde la raíz. Nuestros hijos no son el final de una historia de dolor, sino el inicio de una leyenda de victoria. Declaramos que ellos caminan sobre el león y el áspid. Salmo 91 contra 13. Las trampas de la cultura moderna y los venenos de la confusión espiritual no tienen efecto sobre ellos porque llevan la marca del pastor sobre sus frentes. Visualiza esta metáfora para la libertad de tu posteridad. Tu familia es como un jardín amurallado con piedras de fuego. Fuera de los muros, el desierto de las deudas y el hambre ruge, pero dentro, el pastor ha cavado pozos de aguas vivas. Las deudas que hoy te agobian son los últimos escombros que Dios está sacando de tu jardín para que el suelo quede limpio para tus nietos. Decretamos que el bien es tu suministro financiero inagotable y la misericordia es el perdón de todos tus errores pasados. Este binomio divino garantiza que, aunque el mundo entre en recesión, tu casa será como la tierra de Gosén, iluminada,
provista y protegida, mientras el resto está en oscuridad. Escucha la parábola de la capa de hilos de oro. Había una abuela que no tenía oro para dejar a sus nietos, solo una vieja capa de lana. Pero cada vez que oraba el Salmo 91 y el Salmo 23, cosía un hilo invisible de fe en la prenda. Cuando murió, sus nietos heredaron la capa. Al principio se decepcionaron, pero pronto descubrieron que, cuando se ponían la capa, las puertas cerradas se abrían solas. Los acreedores olvidaban sus nombres y la salud nunca los abandonaba. La lana se había convertido en un tejido de promesas divinas. Esta parábola te enseña que tu oración de hoy es el manto de protección que cubrirá a tus nietos cuando tú ya no estés. No les dejas solo una herencia material. Les dejas un acceso directo al trono de la gracia que ninguna crisis económica puede devaluar. Escucha ahora el testimonio de Elena. Elena estaba desesperada porque sus deudas habían escalado a un nivel legal donde el embargo de su casa era inminente, lo que dejaría a sus nietos en la calle. Sumado a esto, su hijo menor estaba desaparecido en los caminos del mundo. Elena comenzó a declarar la parte 4 de este decreto. El bien y la misericordia nos persiguen. Una noche, su hijo regresó a casa llorando, diciendo que un desconocido lo había ayudado y le había hablado de Dios. 2 días después, Elena recibió una llamada de un abogado informándole que una propiedad que ella creía que no tenía valor legal había sido rezonificada y ahora valía una fortuna. Vendió una pequeña parte, canceló todas sus deudas y hoy sus nietos juegan en una casa que ya no le pertenece al banco, sino al reino de Dios. El ruego de Elena fue oído y el bien la alcanzó en el momento más oscuro. Padre de las luces, en esta penúltima sección de nuestro decreto, establecemos que la copa de tus hijos comienza a desbordarse. No permitas que se conformen con la supervivencia. Según el Salmo 23, tú preparas mesa en presencia de sus angustiadores. Decretamos que esos angustiadores, el miedo, el interés bancario y la falta de oportunidades tienen que sentarse y observar cómo tú bendices a esta familia. Mandamos que se activen transferencias de riquezas inesperadas, devoluciones de impuestos, herencias olvidadas y bonos de favor. Señor, bendecimos la visión de los abuelos y padres, que sus ojos vean a sus hijos saciados de larga vida. Salmo 91:16. Que la debilidad del Salmo 6 se transforme en la fortaleza del león de Judá. Declaramos que cada palabra sembrada en este decreto está creando un escudo de frecuencia celestial alrededor de cada nieto. No habrá orfandad, no habrá hambre, no habrá vergüenza. El pastor está al frente, los ángeles están a los lados, y el bien y la misericordia cierran la marcha, asegurando que nada de lo que Dios te ha dado se pierda por el camino. Llegamos ahora al estrado de la gloria, al punto de culminación donde la fe se funde con la realidad tangible. En esta quinta y última etapa, sellamos cada palabra con el decreto final del Salmo 91:16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta promesa de plenitud se une al cierre triunfante del Salmo 23:6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, y se sostiene sobre la victoria definitiva del Salmo 6:10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Decretamos que tu proceso de angustia ha llegado a su fecha de expiración. Hoy comienza tu cronología de paz, donde los días no se cuentan por las penas, sino por las manifestaciones de la salvación de Dios. Hoy activamos el sello de la preservación generacional. Señor, establecemos que la salvación que mencionas en el Salmo 91
no es solo espiritual, sino una salvación integral que alcanza la billetera, el cuerpo y el hogar de cada uno de tus hijos. Decretamos que larga vida se manifiesta en nuestros hijos y nietos como una vida de calidad, libre de enfermedades crónicas y protegida de la muerte prematura. Según el Salmo 6, el enemigo que intentó turbar tus huesos ahora es el que se retira avergonzado. Declaramos un desalojo espiritual inmediato de todo espíritu de ruina que ha intentado mudarse a tu descendencia. La casa de Jehová es ahora la dirección oficial de tu familia, y en esa casa el devorador no tiene llave, no tiene derecho y no tiene voz. Visualiza esta metáfora final para la consumación de tu milagro. Tu vida es como un gran barco que finalmente ha cruzado la tormenta de las deudas y el dolor, y ahora entra en el puerto de la abundancia. Las olas de los intereses y las presiones legales se han calmado. El pastor está en el muelle esperándote con una túnica nueva y el anillo de la autoridad. Las facturas que antes eran montañas de fuego, ahora son cenizas bajo tus pies. Decretamos que entras en una estación de saturación de bien, donde la pregunta ya no es ¿cómo voy a pagar?, sino ¿a quién voy a bendecir hoy? Tu morada en la casa del Señor por largos días significa que la estabilidad financiera y la paz emocional ya no son visitas temporales, sino residentes permanentes en tu sala. Escucha la parábola del banquero y el mendigo del pastor. Había un hombre que debía tanto dinero que los bancos habían puesto una marca roja sobre su nombre en todo el país. Él se sentía como el hombre del Salmo 6, inundando su lecho de llanto. Un día, se sentó a la mesa y dijo: Señor, tú preparas mesa en presencia de mis angustiadores. De repente, un hombre rico entró al lugar y, sin conocerlo, le entregó un sobre. Dentro no había dinero, sino un documento legal que decía: tu deuda ha sido comprada por el Tesoro Real y ha sido cancelada en su totalidad. No vuelvas a llamarte deudor, llámate heredero. Esta parábola te enseña que el pastor tiene recursos fuera del sistema bancario humano. Él puede mover corazones, leyes y archivos para que tu nombre sea limpiado de repente. Tu vergüenza desaparece en un segundo cuando la mano del Rey firma tu libertad. Escucha ahora el testimonio final de Gabriel. Gabriel era un hombre que llegó a los 70 años con el corazón roto porque su hijo estaba en la cárcel y sus nietos estaban pasando hambre por las deudas que él mismo había acumulado. Se sentía avergonzado y debilitado. Gabriel decidió que sus últimos días serían sus mejores días y empezó a declarar la parte 5 de este decreto cada noche. En un giro que solo Dios pudo orquestar, el caso de su hijo fue revisado por una irregularidad procesal y fue liberado con una indemnización por error judicial. Con ese recurso, Gabriel pagó cada centavo de sus deudas y compró una granja donde hoy vive con sus nietos, enseñándoles el Salmo 23. Gabriel no solo fue saciado de larga vida, sino que vio la salvación de Dios restaurando 3 generaciones de un solo golpe. Sus enemigos, la injusticia y la pobreza se volvieron avergonzados de repente. Padre de las luces, hoy unimos las 5 partes de este decreto en un solo nudo de gloria que nada ni nadie puede desatar. Decretamos que la copa que rebosa es ahora la realidad de cada familia aquí presente. Según el Salmo 91, tus hijos están saciados. Según el Salmo 23, están provistos. Y según el Salmo 6, sus oraciones han sido recibidas. Mandamos que se abran las ventanas de los cielos sobre sus nietos, declarando que ellos serán los líderes, los empresarios y los ministros del mañana, libres de toda cadena de deuda. Señor, bendecimos la salud de los ancianos y el vigor de los jóvenes.
que el aceite fresco de tu presencia selle sus poros, sus mentes y sus cuentas bancarias. Declaramos que la salvación se manifiesta hoy mismo como una llamada telefónica, un correo electrónico o una puerta que se abre para la cancelación total de tus deudas. El bien y la misericordia se quedan a vivir contigo. Ya no eres un peregrino en el desierto. Eres un habitante del palacio del Rey. Camina ahora con la corona de la victoria bien puesta. No mires atrás hacia el valle de sombras. Mira hacia adelante hacia los largos días de gloria que te esperan. Bajo sus alas has encontrado el descanso final. En su mesa has encontrado la provisión eterna y en su casa has encontrado tu hogar definitivo. La voz de tu lloro se ha convertido en un cántico de júbilo. Estás libre, estás provisto, tu linaje es bendito y tu historia termina en victoria absoluta. Amén, amén y amén.